Magíster y compañeros. Somos el grupo 9 integrado por Solange Tobar, María Fernanda Terán, Carol Tintín y Yasmín Recalde. Nos encontramos en la Facultad de Discapacidad y vamos a realizar una entrevista muy interesante. Nos encontramos aquí con la Magíster Fernanda Torres. Primeramente quisiéramos agradecerle por darnos un tiempo y pues para empezar. Bueno, con gusto. Entonces, primeramente quisiéramos saber cuál fue su motivación para seguir esta carrera. Bueno, a mí siempre me han gustado los niños, esa fue mi motivación. En primera instancia yo estaba estudiando medicina y luego ya por algunas dificultades personales yo dejé la carrera y luego volví a estudiar más o menos después de 5 años. Entonces a mí, como siempre me gustaban los niños, yo ya dije ya medicina ya no podía seguir por diversas situaciones familiares, entonces vine acá a la facultad. Me acuerdo cuando me inscribí, en esa época era el decano, el doctor Milton Tapia. Entonces él nos hizo una reunión y nos iba explicando que aquí habían diversas carreras, entonces entre ellas fisioterapia, había terapia ocupacional, había rayos X y terapia del lenguaje. Entonces él nos iba dando una introducción de las carreras. Entonces yo vi que la terapia del lenguaje era relacionada con los niños, entonces yo dije, esa es mi carrera. Entonces escogí terapia del lenguaje por mi afición, por mi gusto hacia los niños. Dentro de su preparación, ¿cuáles son los títulos obtenidos y en qué área se especializaron? Ya, entonces yo estudié igual aquí, ¿no? en nuestra universidad central. En esa época era la Facultad de Tecnología Médica. Saqué el título de pregrado en licenciada en terapia del lenguaje, ¿sí? En el 2007. En el 2007. Posteriormente ingresé igual a la Universidad Central a seguir un posgrado en neuropsicología infantil. Entonces seguí maestría, soy magíster en neuropsicología infantil. Y mi especialización, aunque no tenga un título, me he subespecializado por la experiencia en trabajar en niños con deficiencia auditiva, niños y adolescentes con deficiencia auditiva en el área de rehabilitación, porque hay dos áreas, ¿no es cierto? El área de diagnóstico, o sea, el área de audiología, y el área de intervención. Entonces yo estoy en el área de intervención, o sea, de habilitación y rehabilitación de niños y jóvenes con deficiencia auditiva. Su título de tercer nivel fue obtenido en Ecuador. Sí, aquí en nuestra facultad. ¿En qué universidad? También. ¿Cuántos años estudió la carrera? 4 años. 4 años de mi tiempo para sacar la licenciatura. Soy licenciada en terapia del lenguaje. Ya. ¿Qué tiempo ejerce la profesión y cuál es su experiencia en el campo laboral? Ya, yo ejerzo desde el 2017 hasta ahorita, ya serían hasta el 2007 hasta el 2019 serían 12 años. 12 años, sí. 12 años, y he trabajado siempre con niños con deficiencia auditiva. En la parte, cuando me gradué, en el área privada, más un poco enfocada en el área de audiología, es decir, hacer pruebas de valoración auditiva, adaptación de audífonos, y luego ya en el sector público solamente hacia la rehabilitación, habilitación y rehabilitación. Ya. ¿Qué investigación usted ha realizado en el campo donde se desempeña como aporte a su estudio? Bueno, he hecho la investigación en pregrado que hice sobre la utilidad del análisis de video para nosotros como terapeutas del lenguaje poder observar el progreso que tienen los niños desde el inicio del periodo que ingresan a terapia con nosotros, al programa de asesoría, y posteriormente. Entonces eso fue la primera investigación para nosotros poder observar. A veces nosotros no observamos los cambios que hay tanto en el niño, tanto en los padres y también nosotros como terapeutas, sí, porque a veces lo tomamos sin evidencia.
Entonces es importante que nosotros obtengamos en nuestro centro el permiso para que los padres firmen la autorización para que sean filmados. Entonces se les filma en las etapas iniciales y luego, como el programa para trabajar con niños con deficiencia auditiva es a largo plazo, entonces podemos hacer una filmación cada año y vamos observando. Entonces con los padres vamos observando qué cambios han ido teniendo los niños, o sea, si se han cumplido los objetivos. También podemos ir viendo si se han cumplido los objetivos en relación a los padres, es decir, si es que los padres ya estimulan de mejor manera, si los padres desarrollan técnicas y habilidades que nosotros como terapeutas los hemos enseñado. Y también ya de manera personal nosotros podemos ir observando a través del análisis de video qué errores estamos cometiendo cuando trabajamos con el paciente, porque tenemos ahí de mano el video, nosotros podemos regresar y decir, mira, aquí no estoy dejando pasar esto de alto. Esa fue la primera investigación que hice. A nivel de la maestría hice comparación de los niveles de desarrollo neuropsicológico, niños sin ninguna patología, o sea, con audición normal, versus niños con deficiencia auditiva. Entonces los resultados que se obtuvieron era que en las áreas que tenían más componente verbal sí había un pequeño desfase en relación con los niños con audición normal, pero en las otras áreas que eran no verbales estaban más o menos a la par. Incluso los niños con deficiencia auditiva, como siempre han estado desde pequeñitos en intervención, a veces desarrollaban otras habilidades mejor que los niños con audición normal, que no han sido intervenidos desde edad temprana, sino ya han sido escolarizados ya, digamos, a los 4 años. Y ahorita en mi trabajo estoy en un proyecto que se llama Programa Psicoeducativo para Niños con Deficiencia Auditiva. Entonces nosotros ahí trabajamos la terapia individual, yo como terapeuta de lenguaje, pero también tenemos educadores que son especialistas en el método auditivo verbal. Entonces ellos trabajan en grupos, en niños cuando ya están en edad preescolar, grupos de 3 años y grupos de 4 años. Entonces la maestra trabaja con los niños con deficiencia auditiva alrededor de 2 años, de 2 horas. Está trabajando, y en esas 2 horas teníamos a las madres que estaban fuera. Entonces a veces las madres se reunían, conversaban de diversas situaciones, a veces una estaba por un lado, otra estaba por otro lado. Entonces al ver esa necesidad se creó este proyecto. Entonces este proyecto es mío, es creado por mí. Y entonces nosotros en esas 2 horas reunimos a las madres y vamos entregando un programa que es de la clínica John Tracy, que es un programa a distancia para padres de niños con deficiencia auditiva. Entonces entregamos todos los padres a un módulo por mes. Entonces los padres se reúnen todo ese mes, están conversando sobre toda la información que les da esta escuela para padres. Y posteriormente, si es que tienen algunas dudas, ellos acuden a nosotros les damos la información necesaria, y luego ellos a final de mes son evaluados para ver si en realidad está sirviendo, o sea, tener un control de que si este programa va a ser de ayuda para los padres. Entonces hemos hecho un primer periodo. Los resultados han sido súper buenos, porque en las evaluaciones iniciales los padres tenían conocimientos como que básicos, pero ahora los conocimientos de los padres, o sea, están en nivel muy bueno. Entonces eso es importante porque los padres se empoderan, los padres, ese es el éxito del trabajo, o sea, y debe ser replicado con todas las patologías, porque si los padres no se empoderan, no saben de qué patología tienen sus hijos, no saben tampoco cómo poder intervenir, porque a veces la sesión, digamos, si vienes con tu hijo con deficiencia auditiva, yo te voy a ver 1 vez o 2 veces a la semana, pero la mayoría del tiempo es el padre el que va a estar con él. Entonces el padre tiene que empoderarse, el padre tiene que apropiarse y comprender que es un pilar fundamental en el trabajo para el desarrollo de su hijo. Entonces esas son las investigaciones que he realizado. Ya. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los trastornos del lenguaje más comunes en el tratamiento? Bueno, como yo me dedico a deficiencia auditiva, te puedo decir que hay una prevalencia muy alta para intervención con los pacientes.
Es decir, nosotros manejamos a pacientes, 8 pacientes en el día. Hacemos programa de asesoría padres, hacemos 1 hora cada familia. Entonces, alrededor tenemos de 40 pacientes porque trabajamos 40 horas a la semana, entonces nosotros todavía tenemos pacientes en lista de espera. Entonces sí hay una gran prevalencia en deficiencia auditiva, de la experiencia que yo puedo dar, ¿no? Ya, en relación a su experiencia, ¿cuál es el caso que le ha costado realizar una intervención? Bueno, específicamente en lo que yo trabajo con deficiencia auditiva, tengo un caso que estoy todavía, o sea, estamos tratando de dar solución. ¿Por qué? Porque fue una adaptación tardía. Entonces, esta niña tiene una hipoacusia, o sea, tiene una pérdida profunda bilateral, neurosensorial profunda. ¿Sí? Entonces, a ella le pusieron 2 audífonos. Estos 2 audífonos no son de gran beneficio para la adquisición del lenguaje. Entonces, nosotros trabajamos 1 año con ella. Entonces, nosotros, el equipo de trabajo, hicimos el estudio de caso y decidimos enviarle a educación a señas, ¿sí? Educación lenguaje a señas. Entonces, hicimos la referencia para que ella esté, como vivía en el sur, en el Enriqueta Santillán, pero la madre no nos hizo caso, ¿sí? Entonces, se había ido a hablar a la vicepresidencia. En la vicepresidencia hicieron todo lo posible y le lograron realizar un implante coclear en el hospital de Cuenca. Entonces, en el hospital de Cuenca ya le hicieron el implante coclear más o menos a los 5 años de edad, ¿sí? Entonces, esta es una adaptación tardía. La niña ya ahorita tiene 6 años, está desarrollando ciertas habilidades, pero en comparación a la edad cronológica está muy retrasada. Entonces, ella no tiene un lenguaje funcional, está apenas en jerga, o sea, haciendo comparación de la edad auditiva a 1 año, que sería 1 año de edad, jerga, ¿sí? Y algunas palabritas, mamá, papá, sí, no, nada más dice. Pero no hace oraciones. No hace oraciones. Entonces, este caso, o sea, es muy complicado, porque el gobierno hizo una inversión de $30,000 para ponerle el implante coclear de manera gratuita, a pesar que nosotros dimos la sugerencia que ya la niña era una adaptación tardía, con audífonos no respondía. Entonces ahora vamos a hacer un nuevo estudio de caso, más o menos por julio, y yo pienso que la recomendación va a ser igual a educación a señas. Ese es el caso como más complejo, porque a veces los padres, o sea, no siguen las recomendaciones que los profesionales les damos. Nosotros explicamos a la madre, o sea, así indicándole que ya pasó el periodo de crítico de desarrollo del lenguaje, que no está respondiendo, pero la madre quería y se había ido a hablar a la vicepresidencia. O sea, ya nosotros nos enteramos, ya había estado operada en Cuenca y luego retornó nuevamente a la terapia donde nosotros. Entonces, no, ese es el caso como más complicado que... Entonces ahorita la niña está con el implante. Claro, está pero no le sirve al 100%. Claro, o sea, le sirve para monitorar el ambiente, pero para ya decodificar y transformarlo para que vaya comprendiendo y desarrollando el lenguaje, no. ¿Cuál es la proyección de terapista de lenguaje dentro del campo laboral a nivel privado? La proyección, o sea, sí, se puede proyectar a diversos campos de acción. O sea, el terapeuta del lenguaje, su campo de acción puede trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, entonces, y de diversas patologías. Entonces depende de la afinidad, de lo que más le guste a la persona, se puede ir especializando. O sea, tiene diverso, o sea, un montón de campos de acción para poder ejercer. ¿Cuál es su opinión en relación a la remuneración y horarios de trabajo de los terapeutas del lenguaje, tanto en el sector público y privado? Ya. Bueno, la remuneración a nivel del sector público yo considero que sí es buena. Claro que no te consideran la especialidad, porque nosotros como terapeutas del lenguaje tenemos un techo que es hasta servidor público 5, pero si tienes tú una especialidad no te hacen válido. Entonces es como que nunca estudiaste un posgrado, sino siempre el pregrado. A nivel privado, de lo que he escuchado, la bonificación, o sea, sí es un poco menos, entonces como que no
no está bien. A nivel privado puedes manejar un poquito más de los tiempos de intervención, entonces lo óptimo sería entre 45 minutos a 1 hora. En el sector público te exigen, por ejemplo en el IES, he escuchado, ¿no? Más o menos 20 minutos de intervención por paciente, entonces imagínate si viene un niño con deficiencia auditiva, o sea, en el IES imposible ser tratado. Nosotros somos del Ministerio, yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública y ahí trabajo 1 hora, pero nosotros como equipo hemos luchado, o sea, para que no nos disminuyan la hora de intervención, porque como el Ministerio de Salud Pública, puedes preguntar en otros lados, ellos tienen 30 minutos de intervención, pero nosotros como hacemos programa con padres, solamente hasta revisar los audífonos, trabajar parte de percepción auditiva y así nos van 30 minutos. Y la intervención con el padre, la intervención con nosotros y luego la asesoría, nosotros es necesario 1 hora. Entonces, algunos grupos de trabajo se han dejado llevar por las exigencias o por los lineamientos que da el Ministerio de Salud Pública, pero si uno presenta proyectos, indica el por qué no puede disminuir la hora de terapia de lenguaje, porque trabajamos con niños, o sea, con base científica, o sea, entonces ellos sí te consideran y nosotros no nos han disminuido la hora de intervención. Según su criterio, ¿qué opina con la denominación de fonoaudiólogo en la Universidad Central? Sí, o sea, me parece que es un sinónimo, o sea, no le hago como que si fuera fonoaudiología que van a tener mejor, más privilegio, o sea, es la misma carrera, o sea, le veo como un sinónimo, sí. Claro que siempre tratan de mejorar ciertos aspectos, entonces han mejorado mucho en lo que es en relación a terapia del lenguaje con fonoaudiología, las prácticas, o sea, que cada materia tiene que tener su práctica. Sin embargo, yo estoy, por ejemplo, en el área de terapia del lenguaje, todavía no doy ninguna materia en la carrera de fonoaudiología, pero siempre trato de hacer las prácticas, o sea, que sea vivencial para que el alumno interioriza ese conocimiento, porque a veces uno cuando es estudiante, la teoría se te queda, o sea, se va, pero la práctica es la que no se olvida, entonces no le veo mucha diferencia, pero sí, o sea, para que se homologue con otros países como Colombia, incluso aquí en Ecuador, con la Universidad de Cuenca, entonces sí le veo bien, pero le veo como un sinónimo, ¿no? ¿Qué consejo nos daría usted como terapeuta de lenguaje a nosotros como estudiantes que recién estamos empezando en esta etapa? Claro, bueno, yo les aconsejo que siempre traten de estudiar un poco más, ¿sí? El docente es solamente un guía, ¿sí? Entonces nosotros le damos cierta información, entonces ustedes tienen que ir a ampliar la información. No se queden solamente con lo que el docente les puede impartir, porque son pocas horas las que nosotros damos a la semana. Entonces no se queden solamente con esa información. Investiguen, o sea, investiguen ahora con las herramientas de la internet, con la facilidad de la información, o sea, tienen maravillas para hacer ustedes. Ese es mi consejo. El segundo consejo, siempre que ustedes trabajen ya, cuando ustedes ya sean profesionales, intervengan con el padre dentro de la sesión de terapia. O sea, no tienen que trabajar solamente con el niño, porque tienen ustedes que hacer entender a esa familia que ustedes le van a ver 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, pero ¿quién está con ese niño? Son los padres. Entonces los padres tienen que estar dentro de la sesión de terapia para que ellos aprendan a desarrollar habilidades, no para que aprendan a hacer terapia de lenguaje, sino que para que lo que ustedes trabajen, sus objetivos dentro de la sesión, trabajos en mesa, esos objetivos sean transferidos hacia el hogar, hacia las rutinas, o sea, no para que se conviertan ellos en muchos terapeutas de lenguaje, sino que eso es lo que yo les aconsejo, que siempre a los padres. Si ustedes logran empoderar a los padres, ese trabajo va a ser más impecable, va a ser más exitoso. La carga no va a ser solamente para ustedes, sino para los padres, porque hay que enseñar a los padres, o sea, que tienen que empoderarse. Según su criterio, ¿qué cambios le gustaría que hicieran en esta carrera? ¿Qué cambios? Me gustaría, por ejemplo, laboratorios. Me gustaría que haya un laboratorio de audiología.
Me gustaría que ustedes puedan acceder, mirar cómo se hace la calibración de los audífonos, un laboratorio de moldes para que vean cómo se hacen los moldes. Me gustaría también que aquí hagan el servicio comunitario, sí, o sea, que las prácticas sean aquí, para que hagan unos curules, ustedes, qué sé yo, los maestros vayan enseñando y vengan los pacientes acá a tener la intervención. Eso. Muchas gracias. Dentro de la terapia, como usted dijo, en la terapia cuando tenemos los padres, ¿qué tan, o sea, nosotros, cómo entramos más o menos? Porque debe ser algo psicológico también, tratar con los papás por el problema que tenga un niño o así. O sea, ¿qué tanta intervención de eso hay en las sesiones? Ya. Bueno, o sea, por ejemplo, cuando yo trabajo con los pacientes, lo primerito es trabajar sobre el duelo, sí, entonces, pero no que tú vas a intervenir en el proceso de duelo, sino que tú tienes que aprender a reconocer si ese padre ya superó el duelo. ¿Qué significa el duelo? O sea, el duelo significa que los padres esperaban a un niño normoyente. En el momento que le dijeron que tiene una pérdida auditiva, para ellos es como que se murió su niño idealizado. Entonces ahora tienen que aceptar la realidad. Entonces hay algunos padres que no aceptan. Entonces tú tienes que aprender a reconocer si es que el padre todavía no ha superado esas etapas del duelo, para tú referir a un psicólogo. Porque nosotros no vamos no terminamos, no es que yo le voy a hacer que él supere las etapas del duelo. No, yo tengo que aprender a reconocer para que el padre hace la referencia y en psicología intervenga. Igual, por ejemplo, manejos de comportamiento al área conductual. Entonces nosotros podemos manejar ciertas técnicas, ¿cierto? Que ya con la experiencia se nos ha ido dando. Pero si tú ves que el comportamiento se va de tus manos y en el momento de la intervención, o sea, estorba tanto el comportamiento, entonces tú tienes que referir a psicología para que el psicólogo sea el que intervenga. O sea, nosotros no intervenimos, o sea, no robamos campo de acción del psicólogo, sino que tenemos que aprender a reconocer que nosotros sí podemos tratar e referir a los otros especialistas. ¿Y hay algún caso medio complicado con padres? O sea, como digamos en una terapia, según yo, lo que he escuchado es que no pueden intervenir más o menos los padres porque los niños se distraen. Entonces, ¿no he tenido tal vez una experiencia en una sesión donde los padres tal vez se han metido donde el niño o que le han dicho alguna cosa o a usted? No, porque nosotros ya desde el principio ellos saben que van a trabajar en el programa de asesoría a padres, entonces ellos aceptan el ingreso o no, entonces ya saben cómo a qué atenerse y si tú les vas diciendo, porque en la intervención lo que se tiene que observar siempre son los aspectos positivos del padre, o sea, tienes que observar 3 aspectos positivos y solamente un negativo, porque si observas solamente lo negativo, entonces el padre como que ya no va a querer venir a la sesión de terapia, ¿sí? Entonces eso es importante que se pueda aprender. No hemos tenido dificultad con padres. Yo personalmente no he tenido dificultad que el padre no quiera intervenir y que se ha retirado porque piensa que no.